Bien, señores, tenemos el placer de tener, como todos los martes, al ingeniero José Israel Cuello. José Israel es el que nos lee la taza de algunos temas que nosotros nunca hemos podido desenredar. Yo tengo uno. Hoy le tengo dos temas, y más uno que tienes tú, más otro que tenemos por ahí. Pero yo quiero introducir uno, y es, desde que murió Trujillo, se inició sin proponérselo. Cada vez que se presentaba la oportunidad se improvisaba. La práctica de que cuando se quería desarrollar un área, se le concedían exoneraciones a esa cosa muy justa, ¿verdad? Yo recuerdo de memoria que habían unas placas que se le ponían a los tractores y a las camionetas que decían AP, agropecuaria, un incentivo al campo. Después vinieron una serie de leyes a la industria dominicana, inclusive en la zona industrial de Herrera se inició con una serie de concesiones. El turismo es, y la zona franca. Pero decía José en privado que a veces las cosas se pasan de tiempo y los que están en impuestos internos a veces presionan un poquito para que se desmonten esas concesiones. Vamos a comenzar por ahí, José. Sí, se está hablando de reforma fiscal ahora, y uno de los puntos débiles del sistema impositivo dominicano reside precisamente en las concesiones que se hacen por un tiempo y se extienden para siempre. Mientras tú hablabas, recordaba la más remota en el tiempo y la más remota en mi vida pública. ¿Cuál es? En el año 50, el Central Romana Corporation introdujo la producción de fulfural en el país. ¿Y se dieron concesiones en esa época? Se le dio un contrato a 20 años para la importación del combustible alternativo. En este caso, un hidrocarburo, Bunker C. Porque ellos quemaban la caña para producir energía para el ingenio y dejaron de quemarla para producir fulfural, una ecuación correcta en términos industriales y en términos de desarrollo. ¿Y quemaban la caña o el bagazo? Quemaban el bagazo. Ah, ya. Entonces no iban a quemar bagazo, sino con el bagazo iban a producir el fulfural. Sí. Y lo produjeron muy bien, perfectamente bien. ¿Cuándo se cumplen los 20 años de la concesión? De 50, 70 van. Bueno, esa concesión se hizo a 20 años. A los 20 años ellos no solamente se comprometían a pagar impuestos por la importación de su combustible, como todo el mundo, sino a transferir a los ingenios dominicanos la tecnología para que pudieran hacer lo mismo. Nada de eso ocurrió. En el 70 ya no estaba Trujillo y estaba Nano Uribe en el Congreso. 20 años más tarde. 20 años más tarde. Un periodista de Fresco, o uno que escribía en el periódico de Fresco, como él convocó a vistas públicas para conocer de ese contrato de Aguajero, se presenta el periodista y él lo recibe. ¿En qué que tú andas? Bueno, yo vine aquí a la vista pública que usted convocó. Dice, ¿quién te ha invitado a ti? Yo, son públicas, son abiertas. Yo me di por invitado, le dice el periodista. Pues tú no vas a entrar aquí, porque aquí el jefe soy yo. Bueno, en resumen, a la vista pública solo asistió el presidente de la compañía, que era mi querido Eduardo Fernández. Por él conozco la historia. Eduardo Fernández Villado era el presidente del Central Romana en ese momento. ¿En ese momento? Sí. Y fue quien expuso las razones que tenía el Central Romana para pedir una prórroga de 20 años. Pero ¿qué sucede? Que se cumplieron los 90.
En el 90 no se conoció eso. 40 más tarde. Van 40 ya. Sí. Y se cumplió el 110. ¿Eh? En el 2010. En el 2010. De manera que, y sigue ahí la cosa. Esa es la más remota de las concesiones, que nunca se ha tocado. Las agropecuarias se cayeron y el turismo está vigente. El turismo está vigente. No, las agropecuarias hay muchas que han dado resultados, otras no han dado resultados. El turismo está vigente, hay muchísimas concesiones del turismo que habría que revisarlas ya porque han pasado más de 20 años de turismo. Desde la primera que se dieron con Miolán como precursor del turismo hasta hoy, han pasado mucho más de 20 años. Lo que pasa, José, es que muchos electrodomésticos y nevera y aire que han entrado por esa ley aquí. Sí, pero no se puede decir que del turismo se haya filtrado esas cosas. El turismo vive bien sin necesidad de hacer esa bellaquería. Pero además están los impuestos. Los impuestos al turismo, a la actividad turística, no existen. Y ya se han vencido. Pues son periodos de 20 años, eso es extra. Fíjate, recientemente se venció el periodo de la frontera y el Congreso conoció un proyecto y lo elevó a 50 años. No solamente lo elevó a 50 años, de 20 que se había concedido, sin medir las consecuencias, los efectos, que han sido de distintos tipos. La creación de empleo no ha sido sustancial, pero ha sido importante. Para algunos pueblos es más importante que ninguna otra actividad organizada. Pero sin embargo, en la industria más eficiente de la zona, que es la fábrica de refrescos, se sustenta en una competencia desleal con las que pagan impuestos fuera de zona franca. Porque ellas trabajan para el mercado interno, no para el mercado externo, que sería, aunque fuera el haitiano, es mercado externo y significa de alguna manera moneda dura. Sí. De manera que tampoco ha penetrado en el mercado externo. Una fábrica de cemento que se montó por allá, supongo que está cerrada porque no se siente en el mercado local. Y no es exportando para Haití que está. Y para de contar, son cosas menores. Sin embargo, la integración a la producción local no se ha producido. Fíjate, tiene una virtud esa fábrica. Esa fábrica de refrescos de una firma peruana que sacó de Perú a Coca-Cola y Pepsi-Cola. La sacó compitiendo. Y su primera incursión externa fue aquí, acogiéndose esa ley. ¿Cuál es la ventaja que ha tenido? Que la segunda expansión de ellos, ya hecha la prueba aquí, fue a Brasil. ¿Quiénes instalaron la fábrica de Brasil? Técnicos dominicanos que se habían formado en la de aquí. Es minúscula en términos humanos, son 10 o 20 personas, no son mucho más, pero es una muestra positiva de la inversión. Pero su éxito, lo que depende es que como no pagan impuestos en la producción allá, compiten con la producción aquí que paga impuestos. Se beneficia el consumidor, porque los precios de los refrescos se han mantenido bajos. Pero esa no es la función de una zona franca. Se venció, ahora se extiende a 50 años. No se evaluó eso. Ellos pudieran ser todavía más virtuosos si hubiesen introducido sabores distintos al consumo y generado con productos locales como es el ginger ale, es con jengibre. El jengibre. El jengibre. Ginger Sí. ale. Y el aloe. Es que- Aloe, La sábila. la la sábila. sábila. Son dos refrescos que circulan en el mundo como refresco. Aquí se podría producir. Y se podría generar siembras adicionales importantes para esa producción. de ginebra. De manera que todos esos elementos hay que discutirlo a la hora de una reforma fiscal. Lo primero es, si se dio por 20 años y se considera que no ha dado resultados, esa no es una inversión que le conviene al país. Tan sencillo como eso. Si usted no logró arraigarse y ser rentable con 20 años de gracia, No va a ser nunca. olvídese de eso, váyase.
vamos a cumplir la palabra dada. O invoque las razones que podrían dar lugar a una extensión de la concesión. Pero no de hecho, no en la práctica como está sucediendo. Hay gente que se le olvida que se le está venciendo y los inspectores de rentas internas no son precisamente dechados de virtudes como para convertirse en policía al respecto. Bien, pero con respecto a lo que dice la ley y a lo que dice lo justo y lo legal, con respecto a otro tema que tú puedes decir, bueno, pero ¿qué importancia tiene que ya a pocos metros, quizá kilómetros, 1 kilómetro de la desembocadura de los ríos, un pobre haitiano haga una cuneta o una regola, ¿se acuerda de las regolas? Que le ponga un calimete al masacre. Rigola, dicen. Regola. Yo sé, pero le dicen rigola. En el sur dicen rigola. Porque suena más fácil. Rigola. Entonces, nosotros podemos perfectamente, un poquito más para arriba, poner otro calimete y se acabó el problema. Ahora, ¿qué es lo justo, qué es lo legal y cuál es la realidad? Porque te oí como que eso no tiene importancia, porque tampoco es un canal ni es un... Pero aquí está el mapa. Ahí está el mapa. Mira aquí va el río. Aquí viene el río. Y se mete... Pónselo a la cámara. Mira. Viene fronterizo. José, pónselo a esta cámara. Así como si usted lo estuviera leyendo así. Ahí mismo usted. Mira, aquí nosotros tenemos... Ahí mismo, ahí. Aquí nosotros tenemos que el río viene por aquí, es fronterizo un rato, próximo a la frontera, entra en Haití y sale... Repítelo. Ahí tenemos, ya está en el aire, vuelve a hacer recorrido. Aquí tenemos el río. El río viene el masacre. Es el masacre. Que no es un río, es una cuneta. Ya se sabe que se pasa a pies. Sí. No a pies, sino a pies. Son dos. El masacre se pasa a pies. Bueno, y todo el día se pasa a pies. Entra en Haití y sale a la bahía de Manzanillo para irse, para morir en la bahía de Manzanillo. Ese es su curso natural. ¿Y dónde nace? Aquí. Nace aquí, por restauración, creo. Bueno, el asunto es que él nace aquí, es parte fronteriza en algún momento y deja de ser... A veces es frontera y otras veces no. En un momento frontera, sí. Ah. Pero el Artibonito... También. Y el Artibonito en Haití tiene una presa, la presa de Peligre, que es el único uso que se le ha dado al Artibonito en términos de riego y de acueducto. Y probablemente la única obra hidráulica importante de Haití. ¿Y dónde está el canal ahí en esa foto? Ahí mismito, está en el aire. Míralo aquí, míralo ahí va caminando el canalito, la cuneta. Es una cuneta. Una zanja. Sí. Una zanja. Una zanja, sí. Eso es un grupo de agricultores que necesita, aunque sea el presidente de la República de Haití, que dicen que tiene una tierrita ahí, ¿qué puede tener? 10 tareas, 20 tareas. Haití es un país sumamente pobre. Con 20 tareas tú llegas a ser presidente de la República de Haití. 20 tareas de un rebujo. Sí. Bueno, hay que tener presente, hay que decirlo 1000 veces, que la vida dominicana no se puede despegar de su origen histórico. Y parte de su origen histórico es Haití. Hay que convivir con Haití y tener por seguro que nunca habrá pleno desarrollo en la República Dominicana si no hay desarrollo en Haití. Por eso, más importante que toda esa tontería que se ha dicho, es esa fábrica que está ahí. Exacto, la zona franca de Fernando Capellán. Fernando Capellán, acogiéndose a una ventaja impositiva que tenía Haití, que tiene Haití particular para ellos, para el mercado americano. Sí,
Quería decir un ejemplo que José lo ha dicho mucho. Y es que, miren, señores, nadie pone un negocio a donde no se vende. Decía alguien, si tú quieres vender, ponte un negocio donde pasa mucha gente. Y lo mismo decimos. Ayer hubo una denuncia, y está en las redes, las benditas redes, que Juan Dolio se está llenando de haitianos, que tienen 60 casas que han construido en la zona turística. Yo digo, pregunto, ¿cuál es la razón por lo que esos haitianos están ahí? Están ahí porque trabajan ahí. Y porque van para Puerto Rico. ¿Verdad? Y porque van para Puerto Rico. José, tienen trabajo porque ahí los cocolos de Macorís ya no quieren ir para Juan Dolio. Sí, pero además porque van para Puerto Rico. Y se van de ahí. Óyeme, de aquí se van para Chile. Los haitianos se van para Chile Chile. se va en avión Se van en avión de aquí. y allá lo devuelven. Y de ahí ahora. cogen a pie para Estados Unidos, a pie. Ya la ruta está establecida. Es un drama humano terrible. Desde un país sobrepoblado y sin fuerzas productivas organizadas para ser eficiente. No es que no pueda ser eficiente, puede serlo. Pero no ha logrado la cohesión social necesaria para crear una economía viable. No lo ha logrado. O sea, nosotros que lo único que somos es usuarios del sistema eléctrico, que yo quiero luz y a buen precio. ¿Cuál sería la solución gubernamental a ese problema a largo plazo? Y dejar nosotros de estar hablando todos los días de Catalina y de meter preso al que se robó 500. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué debemos hacer? O comenzar a Lo hacer. primero, cumplir la ley. Primero que nada, cumplir la ley. La ley establece categóricamente que deben hacerse periodo. Tiene incentivo también. Tiene Sí, incentivo. no, parece que tiene todos los incentivos del mundo. Es así. Sí. Pero la ley establece claramente, aparte de los incentivos, que deben hacerse licitaciones para compra de energía. Y eso no se hizo en Punta Catalina, tan sencillo como eso. Eso es más trascendente que cualquier otra cosa de las porquerías que hicieron los PLDistas improvisando en el poder. Porque tenemos la inversión más grande que se haya hecho alguna vez en el país, hecha por el Estado y mal hecha. Mal hecha porque no se cumplió la ley. En vez de ¿Se puede echar para atrás y hacer eso? No, sí, Entonces. la nueva licitación. Ah, ya. Hacer una licitación. No, está abierta. Pero está abierta y entornada. O sea, no hay libertad de selección de combustible, sino que es gas natural. Gas natural era una bendición cuando lo introdujo AES hace 20 años ya. Ya hace 20 años que comenzó el proyecto de AES. Y dio resultados excelentes en la matriz energética dominicana. Entonces, ¿por qué no se hizo? Sencillamente porque un muchacho agentado que estaba al frente de eso, y me perdona por decírselo, pero usted asumió responsabilidad que usted no era capaz de cumplir y lo demostró fehacientemente. Dijo que él iba a montar la planta y él decidió hacerla a carbón. Él decidió eso. Bueno, ahí están las consecuencias. El carbón dañando el ambiente, la planta coja, porque la empresa que la construyó en el contrato con el Estado sencillamente no cumplió el contrato, el llamado consorcio. Y ahí está, con un hueco de un 22% sobre el contrato confesado por los brasileños que se reservó para fines de propina. Tan sencillo como es. Y la justicia no conoce de ese aspecto. Eso no tiene solución. Digo, tiene solución. No tiene solución. No, porque no, ya hay que estoy en convivir con Punta Catalina. Hay que convivir. Bueno, El país hay no que puede- convivir con los haitianos, hay que convivir con la ley de incentivos, hay que convivir con Catalina. Y yo lo que quiero es... Pero la carga hay que ajustarla en el camino. Tú Pero no te por lo puedes menos- parar a bajar la carga con Punta Catalina. Sí, pero yo tengo un ejemplo para el próximo tema. Trujillo tuvo 30 años, ¿era un gobierno legal? No, era una dictadura. Y el que decía que no, le partían la psique, pero pasó 31 años. Entonces, vámonos para Medio Oriente.
La presencia de Israel es legal en Palestina. Yo no sé, es real. Bueno, espérate Es real. Espérate, y la división de Alemania también. Y la, Y la división de Alemania era real también. se Y la quitó división de Corea. Y la división de Vietnam. Resultados de la Segunda Guerra Mundial. Todas fueron malas. Sus resultados fueron fatales para el mundo. Aquí están haciendo un muro ahora como si estuvieran inventando una cosa importante. Pero señor, el muro de Berlín se cayó. ¿Quiere un muro más sólido que ese? Hijo de una guerra de ese tamaño. Y se cayó un buen día, se desplomó completo. Los muros son un contrasentido de la historia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí de 2000 años después con Abraham y con Isaac y con Israel? Mira, Israel tenía 2000 años sin existir con un espacio geográfico. Fue un error más al término de la Segunda Guerra Mundial la decisión de instalar Israel donde una vez estuvo hace 2000 años. Y incluso en un momento en que Palestina estaba muy lejos de ser la nación que ha sido hoy, que se ha forjado en estos 50 años de lucha por sobrevivir frente a Israel. Porque las naciones se forjan, se crean en el esfuerzo. Hoy Palestina es una realidad como nación, como probablemente nunca lo había sido. Y la han creado los israelíes. Ni lo iba a hacer sin Israel. Probablemente no. Porque Israel le ha dado una razón de existir a Palestina. Tan sencillo como eso. Ellos tuvieron que luchar por su espacio, tanto como Israel luchó por el suyo. Pero el último acuerdo que se conoce del Congreso Sionista Universal de 1898 transaba el pleito. Los israelitas acordaron ahí, o los sionistas acordaron ahí irse a Argentina o acogerse a posibilidades en territorio norteamericano, acogerse a posibilidades en el territorio canadiense, donde hay espacios vacíos enormes, más grandes que lo que es Israel hoy. Sin embargo, al término de la Segunda Guerra Mundial, no por necesidades ni exigencias de los judíos, que estaban bastante apalastrados, en el sentido estricto de la palabra, sino por necesidad de ¿quién? De Estados Unidos, de Inglaterra Y de Francia. y de Rusia, donde el poder judío se había consolidado en la lucha contra la Alemania antijudía. Y entonces esos tres países que ganaron la guerra se tenían que quitar de arriba a los judíos. Al extremo que los Estados Unidos estaban dispuestos a sacrificar, no al rey, porque el rey no se sacrifica. Esta concesión fue para quitárselo de arriba. Pero claro, pues, Stalin murió con un conflicto con los judíos allá adentro. El último tollo de Stalin fue que cogió presos todos sus médicos que eran judíos, porque lo iban a matar. Y lo metió preso. Y estaban presos el día que se murió Stalin. Y lo primero que soltó Beria, inmediatamente se murió Stalin, fueron a los médicos judíos. ¿Y cuál era la acusación? De que iban a matar a Stalin. Era paranoico. Paranoico, la paranoia y el lema del judaísmo. Esos tres países redujeron la presión judía a su interior, creando el Estado judío. Y te decía que Estados Unidos no sacrificaba al rey, porque el rey nunca se sacrifica, pero vamos a decirle a la reina con todo el respeto, se propuso a Albert Einstein como presidente del primer Estado judío, padre de la bomba atómica en Estados Unidos, siendo alemán y judío. Einstein no lo quiso aceptar, se quedó en Estados Unidos siendo profesor universitario en investigación científica, pero se creó el Estado judío y es una situación hoy que crea este conflicto. ¿Y no fue quizás posiblemente un interés por parar unos eventos históricos recurrentes, que era esa conquista de Jerusalén, que otomanos, españoles, cruzados, o sea, a lo largo de la historia siempre fue un Bueno, botín. porque es la fuente de todas las religiones vigentes del mundo.
por lo menos Todo el mundo estaba de este detrás de lado de ella. la humanidad, porque por allá por Sí, China bueno. hay una docena más de religiones. Sí. Pero bueno, pero ese es otro tipo de conflicto. Ahora tenemos conflictos nacionales enfrentados. Y naturalmente, los que de alguna manera tenemos una ascendencia árabe, pues nos sentimos bien de que el pueblo palestino tenga una presencia en la humanidad. Pero como dominicanos nos tenemos que sentir muy orgullosos de que en el régimen de Trujillo se recibiera una colonia judía tan positiva para nuestro país como fue la de Sosúa. Sí. Y todavía sigue siéndolo. Las fronteras no tienen sentido. Las definiciones nacionales jugaron su papel en un determinado tiempo del desarrollo humano. Hoy el universo es uno solo por más vuelta que le den al asunto. Fíjate cómo el desbalance comercial del mundo hace que a China lleguen en menos furgones de lo que ellos necesitan para despachar para afuera. Y se crea un conflicto en la humanidad. Todos esos problemas hay que tenerlo en cuenta cuando a ti te toca gobernar. Pero, volviendo al tema de aquí, a la hora de manejar el tema de la reforma fiscal, la revisión de las concesiones vencidas es el primer elemento de la reforma fiscal. Si usted le vencieron sus 20 años, explique por qué. Zona franca no hay que tocarla, ¿verdad? Pero claro que sí. Todas las concesiones que se han hecho a 20 años, que son individuales para cada empresa, hay que revisar si se cumplieron o no se cumplieron. Y además revisar cómo se están transfiriendo los impuestos. Porque ¿qué pasa? El que no pague impuestos aquí puede que lo tenga que pagar en Estados Unidos. Claro. Entonces el país no tiene por qué ser exportador de renta. La renta se paga donde se genera. Y si la paga aquí, no tiene que pagarla allá. De manera, ahí se está hablando de la extensión de dominio. ¿Qué quiere decir? Un palabra- Extinción de dominio. Eso. ¿Dónde se paga el impuesto? Eso. Ese chingo. Eso es la extensión de dominio. El dominio, donde se genera la renta, Ahí hay que es pagarla. donde debe pagarse, Claro. no en el origen del capital. Ella debe pagarse aquí, donde se genera. De manera que esos son elementos fundamentales porque se habla del ITEBI, es lo más fácil del mundo. Tú le subes un 1% al ITEBI, un bojote cuarto. Y nadie lo siente, aparentemente. Pero no es correcto. Bien, yo quisiera una ñapita, José. Independientemente de que se sentaban a la izquierda y a la derecha en el Parlamento inglés, ¿cuál es el origen En el francés. en el francés o En donde la sea? asamblea. ¿Cuál es el origen de que se universalizó quién es de izquierda y quién es de derecha? Era y es ahora. Bueno, originalmente, como tú señalas, fue en la Asamblea Nacional Francesa, a raíz de la Revolución, que se convocaron los estados generales que estaban previstos en el orden institucional francés para conocer una crisis de poder, y esos estados generales se convirtieron de verdad en un instrumento de poder. Entonces la ubicación de los más radicales de un lado y los menos radicales de otro, los monárquicos y los curas, no todos los curas, porque hubo curas que se cruzaron, dio lugar a esa terminología de izquierda y derecha. Eso se proyectó a través de la vida. Los países donde se hicieron revoluciones más radicales en términos sociales fueron de izquierda, donde se fue más conservador en el manejo de la estructura social, son de derecha. Y por ejemplo, el capital es de derecha y el trabajo es de izquierda. Debería ser, Debería, pero es así. es lo lógico, ¿Ah? es lo lógico. El capital es por naturaleza conservador, porque sus resultados se miden a mediano plazo. ¿Y con qué se genera riqueza con el trabajo solo, sin el capital?
donde los estados se han convertido en capitalistas cuando se ha hecho el cambio. Porque es necesario el capital. Sí, El bueno, capital en malas manos es que es malo. sí, bueno, pero el capital puede tener una apropiación privada, una apropiación pública. Y la visión es que el capitalista es un administrador de riqueza, no un dueño. Es una visión sesgada, eso lo dice el que lo esté viendo. Si tú estás de frente, tú ves una cosa, y si tú estás dentro, ves otra cosa. ¿Puede ser socialista un capitalista? Administrar puede ser. Los ha habido, claro, ha habido mucho capitalismo socialmente Administrado. administrado, sí, claro. Lo ha habido. Pero no es para otorgar preseas, pero existe, ha existido. Y nosotros que hemos vivido el cambio, cuando tú ves que hay cosas que se han hecho de derecha y cosas de izquierda, por ejemplo, la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer, eso es de izquierda. El femininismo es de izquierda. El aborto es de izquierda. ¿Realmente eso es una cosa forzada o es así? Bueno, asume esa nomenclatura de izquierda o derecha por la radicalización de los procesos. Y la raza, el negro es de izquierda y el blanco es de derecha. Y el latino es del centro. Los movimientos, Y el latino es del centro. los resultados del izquierdismo más grandes lo han hecho los blancos. Carlos Marx era blanco, Sí. ¿Ah? Sí. era ario. Sí. Pero en Europa le dicen los progres, le dicen a esa gente. Porque fue muy de clase media el asunto. José, ¿cuál es la esencia? Era muy de cafetería el asunto, ¿Cuál es de la última etapa. Ajá. ¿Cuál es la esencia del proceso chino? Es decir, de Mao Zedong ahora hacer un proceso mixto. ¿Qué pasó ahí? Porque pasó algo. Deng Xiaoping, ¿Ah? Deng Xiaoping, que era como de ese ¿Y tamaño. qué hizo con ese tamaño? Mao lo metió preso varias veces. Y ¿Qué? Mao lo metió preso varias veces. Y ya enfermo, lo llamó y le dijo, mira, arréglame este lío, que es un lío muy grande. Pero no me humilles. Él cumplió su palabra. Ahí le hizo su monumento, ahí está puesto. Y hizo el cambio. Y hizo el cambio. Más bien hizo una mezcla de las dos cosas. Se había leído el manifiesto comunista. Más nada. Porque hay muchísimos izquierdistas por ahí que nunca se han leído el manifiesto comunista. Y él lo leyó. Él lo había leído en Xiaoping. El manifiesto comunista es un canto al capitalismo. Es Un canto al capitalismo. Lo más concreto de ese documento es que no es posible ningún cambio social mientras el régimen que se quiere cambiar no haya dado sus resultados completos. No estoy sintetizando. Exacto. O sea, el socialismo solo es posible después del desarrollo capitalista. Eso está categóricamente dicho por Marx, que es el doctrinario por excelencia. Pero para un país que tenga todos los recursos y que no sea dependiente de nadie como China o Rusia o Estados Unidos, que puede vivir solo como nación y desarrolle un sistema capitalista o socialista, va a tener éxito plenamente porque tiene de dónde. Pero ¿qué nos queda a nosotros? Pero es que la producción hay que organizarla. La producción no se organiza sola. Eso no se empareja solo. Hasta la reina hay que ayudarla. Emparejarla. Sí, Sí. Aunque estén cortadas igualitas. sí. Ahí mismo. Le entregan 500 hojas sueltas y pone la pareja. No. Y estos países se pueden organizar, cosas como lo de nosotros. Bueno, ahí está Singapur, ahí está Costa Rica, que es un ejemplo para América Latina entera. Y todavía. ¿O se desorganizó? Costa Rica. Sí. ¿Cómo que se Costa Rica? Digo yo, porque... Costa Rica es dentro de un mundo desorganizado de Centroamérica. Es un ejemplo. Ahora, ¿quiénes fueron los colonos de Costa Rica? Catalanes y judíos. Los organizó. Núcleos pequeños de catalanes y judíos.
Y a partir de ahí, todo fue fácil. No asaltantes como los que vinieron aquí. No esclavos como los que llegaron a Haití. Tan sencillo como eso. Entonces todo depende de quién lo hizo. Es decir, Paraguay tiene sus normas, tiene razón de por qué es así. Uruguay tiene también el por qué es así, a pesar de que son vecinos y son totalmente diferentes. Son distintos, claro. Trabajo. Trabajo. Trabajo y origen. Yo que usted- De origen, porque no es lo mismo arrancar de cero que arrancar de Y algo. no hemos entrado en los países que fueron fundados por piratas tampoco, eso es otra cosa. Se quedaron. Tenemos esperanza aquí. Y caridad también. No, Fe- fe la esperanza y perdimos. Fe, esperanza y caridad. La fe la perdimos. Bueno, Bueno, No, pero no, la República Dominicana está bien, está buena. comparado con los otros. El vecino, Eh, el vecino, no vayas más lejos. Esto es responsabilidad de nosotros. Bueno, el resultado del trabajo. ¿Eh? La República Dominicana. Mira, el mayor éxito de la República Dominicana, que nos debe llenar de orgullo a todos, es la inmigración. La migración que nosotros, la emigración nuestra para afuera, la inmigración que No, la recibimos. emigración del dominicano fuera que piensa en este país. Y cuando se contabiliza esos ingresos a través de lo que se detecta por cambio de divisas, no se está haciendo serio. No se está analizando el problema en toda su complejidad. Hay una parte de ese dinero que no es para ayuda familiar, que es inversión de capital. Aquí sí. ¿Eh? Y tú lo sabes. Es así. Hay una parte de ese dinero que es inversión de capital, así, Bueno, así es que todos los aportes tienen- Óyeme, sin concesiones especiales, ni reducción impositiva. O sea, hay milagros que yo no sé cómo se producen, ni siquiera diciéndole milagros. Date una vuelta por el rectángulo de Kennedy, Bolívar, Luperón y Leopoldo Navarro. O sea, lleno de torres en construcción. ¿De dónde viene este dinero en plena pandemia? Lleno de torres. Lo que están haciendo eso, están invirtiendo bien su dinero. Porque Para no meterlo en banco, ¿verdad? Esta pandemia se está financiando con una emisión monetaria que se va a devaluar. Entonces, la única forma... ¿Cómo es? Repítelo. Toda esta emisión monetaria que se ha hecho en el mundo entero como curetaje de la pandemia, ¿Se va a devaluar? pero por supuesto, ya todos los precios están subiendo, ya la inflación está suelta en el mundo entero, porque se soltó la impresión de dinero, que fue un recurso válido, pero hay que tenerlo en cuenta. Y todito emitieron mi dinero inorgánico. Todos, imagínate tú, rumbo abierta para baile. Había- Si los americanos dijeron imprímase, el mundo entero dijo imprimamos. sí, Evádase, evadimos. Y el que ha concretizado su dinero es el que ha echado concreto para que eso se revalúe. Dinero en banco no es dinero que valga para nada hoy. La tasa Es decir, que comprarse un pedazo de tierra y construir no es bueno. es lo correcto. Es lo correcto. Es lo certero. O bienes de esa naturaleza. O sea, el que está construyendo está invirtiendo bien. Entonces no es negocio ponerlo en un banco ahora mismo. No, para nada. Para nada. Eso, hoy poner dinero en banco es un disparate. Bueno, sácalo del banco. Ingeniero, tengo una inquietud. Quizás entre usted y el doctor, que son los que más saben de esas cosas, pueden sacarme de la duda. Conseguir los insumos para poner una emisora de radio siempre ha sido un asunto que lo manejan en el país menos de 10 gentes. Y son materiales tan exclusivos que deben tener una importación regulada o controlada. Entonces, en un momento en que hay una revolución o una guerra fría o momentos que hemos vivido en el país donde algunas personas, grupos políticos,
han tenido la iniciativa de abrir una emisora clandestina. ¿Cómo logran hacerlo consiguiendo cosas de un origen tan controlado, tan extraño, tan difícil, con insumos tan difíciles de conseguir para manejarlo en la clandestinidad? Pero yo te lo digo. ¿Cómo es? O lo hacen artesanalmente. Pero es que un técnico no hay te hace tanta un gente. transmisor. Tú eres loco. Hay mucha gente que sepa hacer eso artesanalmente. Ah. Y después. El doctor Pailita, ¿tú no te acuerdas? ¿Verdad? Pailita hacía emisoras, Oh. ¿Es verdad? la hacía para él y para otros. Lo difícil es ubicarla, que no te la capten. Pero Y Cordero del HG. Pero desde que, Cordero pero, hacía- Pupo Cordero Pupo la hacía hacía. emisora. pero desde que prendían una de esas había que se sabía quién era que había que Ay, buscar preso. esa es otra cosa, la ubicación. Óyeme, O sea, decir que- el tema de radio de telecomunicaciones, esa es otra cosa, porque hay una ley que dice que todas las ondas de Electromagnéticas. Sí. todas son del Estado. Tú eres un concesionario. Es más, aquí hay una ley que no la obedece nadie, que dice que cada vez que el presidente habla, todo el mundo tiene que ponerse en cadena. Sí. Ah. Sí, Señores, Ahora hay que pagarle. ¿eh? Ahora hay que pagarle a Seguro. la cadena. Sí. Es una forma de ayudar a la emisora. Gracias, José. Bueno, gracias. Me quedó un tema aquí que quería. Bueno, pues lo trátalo. Punta Catalina, para cerrar el expediente de Punta Catalina El hoy. guayo. Lo que necesita es una administración profesional. Una, Administración profesional. Ahí están gritando de que por unos filtros que no ha entregado el concesionario, ¿cómo es el consorcio constructor? Señor, usted tiene 7 meses ahí en el empleo ya. Si usted no tenía en cuenta que esos filtros faltaban, el responsable es usted. No grite. No grite. sí. Usted es administrador. Administre, ese es su trabajo. Si no se lo ponen ellos, cómprelo. Pero usted no puede parar esa planta. Tan sencillo como eso. Cada vez que se instala una planta de esa capacidad, el país se hace más dependiente de esa capacidad. Esa es la que no puede fallar. Ay, coño, Todas las bueno. otras es menudo. Sí. A partir de entonces del entero. yo no sé si uno, cada vez que habla de eso, cada uno se va por un sitio distinto, pero eso estaba bien administrado. Ariste Escudero estaba manejando. Lo que pasa es que estos llegaron a cambiar todo el mundo. Jaime, Y ahí hay Jaime. gente que no sabe lo que tienen entre manos. Jaime Bocadura y todo lo que se quiera, pero él hizo su trabajo. Sí. Él puso la planta. pero a trabajar. seguro. El periodo que le tocó lo hizo. Y sabe a quién le tocaba responder, si era General Electric, si era los generadores, con turbinas, lo que Ese sea. es un pero problema para mayores de edad. Ahí no puede haber muchachos, ahí no puede haber gente. eso no es para muchachos. ¿eh? No. Ni antes ni ahora. Eso no es para muchachos. Eso es un trabajo muy serio. Esa es la mayor inversión que se haya hecho en la isla alguna vez. Y tal vez En toda el la Caribe. Zona, en toda la zona del Caribe. No, Puerto Rico ha hecho otras Sí. inversiones ¿En qué? en muchas cosas. Yo no sé si Puerto Rico tiene planta de 700 No, en electricidad es la más grande del Caribe. Y quizás hasta Pero ¿en qué tiene Puerto Rico una inversión mayor de 700 megavatios, de 4.000 millones de dólares? ¿En qué? Bueno, en carreteras y en caminos, si es posible. en otras cosas. Sí. Bien, Gracias. nos vemos. Nos vemos.